Señalado, por ahí tuve un error, por eso está rayado ahí le dieron una hojita como esta, debe de tener un rayón ahí, una moscota ahí en el texto de la semana pasada, y lo puse mal. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. Fíjense que a veces sin querer bueno, Dios sí sabe, ¿verdad? No hay casualidades. En este día en el que estamos celebrando este momento con la familia de Ramón y Karen, pues tenemos que hablar de los niños y del papel que guardan los papás con ellos. Capítulo 2, entonces, lo vamos a ir contrastando con Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Pero vamos a leer primero ese pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 15. Le voy a dar lectura, por favor, sigue con su vista el texto. Dice la palabra del Señor: por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Bueno, regrésense un poco en sus Biblias para que tengamos a la mano el pasaje de Efesios 6, del 1 al 4, que vamos a ir contrastando con este pasaje. ¿Ya lo tienen? Sí. Muy bien. Fíjense en ese pasaje de Efesios capítulo 6, versos 1 al 4, dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Más adelante, por cierto, en estos días todavía tenemos algunos estudios en la semana, en los hogares, en los grupos de amistad, con el tema de la familia, y se va a ver con más precisión este texto que estoy leyendo aquí. Aquí nada más es para que conectemos lo que está diciendo Pedro con eso. No sé, parece que no tiene ninguna relación, pero hay mucho. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué es conocida una persona? ¿Por qué es conocida una persona? Lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué son sus frutos? Sus obras. Muy bien. Entonces, una persona es conocida por sus obras. Si lo queremos poner directamente en la ilustración de Jesús, sus frutos. ¿Qué decía él? Si el árbol es malo, el fruto es malo. Y sí pasa. Me acuerdo que allá por donde vive el hermano Arturo Herrera, no sé si lo ubiquen, algunos creo que sí, pero por donde vive él hay un tamarindo y estaba lleno de tamarindos. Bueno, no sé si todavía está ahí, pero estaba lleno de tamarindos. Y cuando se ven sabrosotes, ¿no? Así, ya se imagina uno lo que puede hacer, pero cuando arrancaba uno estaban todos negros por dentro, negros, nada más la cascarita lo que cubría estaba bien, de adentro estaban feos. Y le pregunté: ¿por qué está? Era un taller mecánico y todos los residuos de solventes y de aceite, de esas cosas ahí las tiraban en el árbol, las absorbía y pues perjudicaba todo el fruto. Así es que no servía, aunque daba mucho fruto, estaba mal. Una persona es conocida, si una persona, quiero decirles que si se nos va a decir en la Biblia que es conocida por sus obras, hermanos,
De igual manera, el carácter de un niño se va a revelar por la forma, se va a dejar ver, se va a mostrar por la forma en que actúa. Una de las formas en las que ese niño va a revelar eso, va a mostrar ese carácter, es a través de cómo se relaciona con la autoridad, que es el primer pasaje que leímos de Primera de Pedro, si se fijan. Ya en Primera de Pedro se va hasta lo más, hasta donde está el rey, hasta donde están los funcionarios públicos, etc. Pero ¿dónde empezó el problema? El punto es ¿dónde empezó el problema? No es hasta cuando tiene una actitud con las autoridades de ese nivel. ¿Dónde empezó realmente el problema? No hay de otra, no sale eso de la nada. ¿Ok? Y pues cada vez se hacen más lejanos aquellos ejemplos que escuchábamos antes. Les comentaba en una ocasión que fui a visitar a mi mamá, la colonia donde ella vive, pues la conozco de muchos años. Era tranquila, era una colonia donde todos los vecinos se reunían para celebrar, por ejemplo, las fiestas navideñas, era muy común ahí. Y donde todos los vecinos, pues de alguna manera tenían cierto contacto. Claro que a veces había problemas, pero problemas como siempre, ¿no? No problemones. Y es, bueno, el lugar ahorita es un lugar de verdad difícil. No los llevaría por ahí porque los asaltan. Cuando voy, mi mamá no quiere que me vaya, que me regrese solo. Ahí va la viejita acompañándome, le digo, quédate, ya está grande mi madre. Pero no la hago desistir de acompañarme hasta que me ve que ya me fui de ahí. Bueno, una de las ocasiones en que voy llegando, voy con mamá y estaba un alboroto, había, no sé, unas 7 u 8 patrullas, era una escuadra, y un escandalazo tremendo, y mujeres con unas piedrotas en las manos aventándoles a los policías. Resulta que fueron a agarrar a uno de los muchachos de la calle, porque no tienen vergüenza de robar ahí mismo, o sea, ni siquiera se van al otro lado, ahí mismo. Estaba comentando mi sobrino que una licenciada porque hizo una solicitud de trabajo, fueron a tener una visita domiciliaria para que y que desde un lugar de ahí le habló por teléfono para que le dijera bien en qué casa era, y en ese momento que llegan y que la asaltan y que le quitan el teléfono. ¿Qué creen? No contrataron a mi sobrina. Pero ese tipo de cosas es impresionante cómo las propias mamás salen a defender a esos muchachos así que son delincuentes, pero bien hechos. Está cambiando mucho la forma de pensar. Hace algunos, no muchos días atrás, me decía un hermano que la última, que una ocasión le sacó la lengua a su mamá. Dice que su mamá estaba como a 2 metros de él y que le saca la lengua. Dice que no sabe, está sorprendido. Dice, todavía no acababa de meter la lengua cuando ya me estaba dando. Y dice, y esa fue la última vez que le sacó la lengua a ella y a cualquier otra persona. Esas historias ya no son tan comunes, ¿De verdad? Bueno, la verdad es que fíjense ahí lo que tienen ustedes en sus hojas, el llamado a los padres a formar el carácter de los niños. La verdad es que los padres, hermanos, nunca deberían aceptar de sus hijos algo así, precisamente cosas como esas. Un desafío abierto, una falta de respeto. Aquí está mi esposa y ella les puede decir cuántas veces dejé que mis hijos le faltaran al respeto a ella.
o si me quedaba así nada más como el chino, si veía que le faltaban el respeto. Ellos sabían que si algo me indignaba muchísimo es que le faltaba el respeto a su mamá. Y no se traumaron ni nada por haberlos reprendido, por arreglarse sus cosas. Y a veces las mamás son más suavecitas con los hijos. No todas, la mía no lo fue. Pero creo que es un poquito más común y a veces los papás pues tenemos que estar interviniendo con esas situaciones. Pero esa es una de las cosas que creo que no deben permitirse ni una sola vez. Es tan delicado por las enseñanzas que nos dejan las escrituras con mucha claridad. Ahí en sus notas tienen, en el primer punto dice, el primer encabezado, a ayudar, es lo que vamos a anotar ahí, a los niños. El llamado de los padres a formar el carácter de los niños tiene que ver con ese número 1, a ayudar, en primer lugar, a ayudar a los niños a obedecer a Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Lo que anotamos por ahí en el primer inciso, los hijos deben obedecer a sus padres. Y aquí es donde entramos a esa relación que les decía que tiene con Primera de Pedro, el primer pasaje que leímos. Tiene que ver con la autoridad, escuchar el mandato de una autoridad. Se debe enseñar a los niños a escuchar y obedecer la autoridad, y esa autoridad no empieza en la escuela, no empieza cuando ya está grande, esa autoridad empieza cuando ellos son niños, esa autoridad empieza con sus papás, y si ahí no se aprende, difícilmente eso va a ser parte de su vida cuando ya son grandes. Los niños, qué bonitos son, ¿no? Hace ratito mi esposa y yo veníamos en el camión platicando de nietos, porque ya todos nuestros 3 hijos ya son grandes. Pero todavía no nos llegan, todavía no hay ni... Bueno, quién sabe si ya se esté medio asomando ahí, tengan intenciones de casarse. Nada más la que sale mi hija, que es la mayor, aquí están sus nietos, y nos manda una foto como de 5 perros. No sé, pero sí como que de repente, ¿no? Quiere uno estar así como Lili ahorita, aprovechándose de la otra Lili. O como Ramón y Karen. Recuerdo uno con nostalgia ese momento, porque es algo bonito. De verdad, en un momento los niños llegan, pues así parecen angelitos. Sin embargo, yo creo que si hay alguna cosa con lo que lo pudiéramos comparar, ustedes llegaron a ver una película que se llamaba Gremlins, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estaban simpáticos? Y luego de simpáticos pasaban a hacer unos monstruotes, ¿no? Bueno, algo hay de eso. Algo hay de eso en todo niño. Y a veces les digo, si creen las personas que los niños no tienen pecado, traten de recordar un poco su niñez. Yo sí me acuerdo de la mía, hasta donde me acuerdo, y me acuerdo de mis maldades. Ya les he contado una que todavía me tiene apenado y no he tenido oportunidad de platicar con mi mamá. Pero cada que me acuerdo siento culpa. Bien niñito, ni todavía no iba a la escuela, imagínense qué tan chiquito estaba. Y haciendo maldades, de veras. Y luego mamá creyendo. Ese es el problema que tengo con mamá, que todavía cree. Que todavía cree. Estaba haciendo travesuras y me caí de un lugar, para los que no saben. Y me abrí la cabeza, tengo un recuerdo aquí. Estaba todo ensangrentado y entra un niño y se empieza a burlar de lo que me había pasado. Y llega mi mamá y ella estaba pues como luchador, ¿no? Ahí todo lleno de sangre por todos lados.
¿Qué te pasó? Me tiró. Y pues ya saben lo que hace la mamá, no hizo nada, luego fue a llevarlo al papá. Miren lo que le hizo a mi hijito tan bonito, también por tan inocente, Angelito. Y yo sí con la infantería. Y ya grande, pues ya ven que uno llega con mamá y pues siempre, ya saben, no sabe usted, ¿verdad? Pero ahí nos agarra la cabeza la mamá. Ahí andaba haciéndome así, que va sintiendo mi alcancía. Y me dice, ¿te acuerdas de ese malvado? Pues sí, me acuerdo de ese malvado, ¿no? Sí. Entonces, por eso hay necesidad. Miren lo que dice Proverbios 22:15: el corazón del muchacho está lleno de necedad. Eso es real. También los que hemos tenido ya la oportunidad de criar hijos, tenerlos chiquitos, ver si no somos ciegos a las situaciones y tratamos de ser honestos siempre, lo que estamos viendo. Tenemos que serlo si queremos instruirlos en el camino del Señor y poderles decir, pues sabes qué, esto está haciendo está mal. O sea, somos honestos, nos vamos dando cuenta de esta verdad, que es cierto lo que nos está presentando la Escritura. En ellos como en nosotros hay pecado. Eso que le llama aquí necedad es así como locura, ruindad, puede ser algo ruin, puede ser también obstinación, testarudez, terquedad. Todo eso implica esa palabra que se llama aquí necedad. Y eso es lo que hay en uno, pues hasta que el Señor lo está tratando con uno también. Por eso una parte importante de la paternidad bíblica es ayudar a nuestros hijos a que puedan ver esto, a que puedan aprender a resistir esa voluntad terca y egocéntrica, que podamos enseñarles a someterse a la voluntad de Dios. Esa es parte de nuestra tarea como padres. Porque si no, miren lo que dice el otro Proverbios, el Proverbio 29:15: un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. ¿Okay? Los hijos deben obedecer a sus padres. El siguiente: los hijos deben honrar a sus padres. Esa palabra honrar puede, ahí, aparte de que la escriba, sería bueno que la circule ahí en sus notas, porque esa es una palabra que no solamente se aplica, tiene una medida de aplicación en relación a los hijos con los padres, como aquí se nos menciona, pero también se usa para, por ejemplo, para los esposos. Si recuerdan la semana pasada, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, cuando le dice a los esposos que es la misma palabra, que honren a. Híjole, si eso se entendiera, nos quitaría muchas telarañas de la cabeza, sobre todo cuando se distorsiona el papel de liderazgo que tiene un hombre en su casa. Se puede distorsionar. Yo creo que esa palabra solita hace que se quite todo. La mayoría de nosotros creo que hemos tenido alguna vez algo que nos ha sido muy valioso. ¿Pueden pensar en alguno? No va a decir mis hijos, así, no se quieran nada. Otra cosa, algo que haya sido muy valioso, que lo cuidaban. ¿Nada? Digan, ¿la qué? Una mascota, puede ser, sí, muy bien, una mascota. Puede ser que, sí, puede ser una mascota. ¿Otra cosa? Juguete. ¿Un qué? Juguete. ¿Un juguete qué? ¿Ah? Plantas. Entendí primero plancha, dije. Esa aplicación. Plantas, muy bien.
¿Qué sienten cuando le pasa algo? Puede ser. O a veces cuando lo vemos en otro ángulo. Recuerdo que hace años me decía una mujer, no hombre, él quiere más a su coche que a mí. Fíjense eso, esa frase. ¿Qué significaba? Que la cuidaba más que a ella, ¿no? Y lo más interesante es que nunca vas a encontrar en la Biblia, honren a su coche. No, pero sí van a encontrar, hijos, honren a sus papás. Esposos, honren a sus esposas. Fíjense, y es exactamente eso lo que significa ese trato, donde ustedes los tengan como lo más valioso. A los hijos les dicen eso acerca de sus padres. Y algo bien tremendo, y esto debe de quedársenos bien claro, no lo sujeta a que los papás hayan sido los mejores del mundo, porque puede haber. Yo tengo una experiencia de papá muy horrorosa, de esas macabras. Y con todo y eso, el que entendamos lo que dice la Biblia, dice, honra a tu padre. Entonces, ese es el mandato, honrar a los padres, pues obviamente darles ese valor, considerarlos de manera muy especial, y al enseñar a nuestros hijos a obedecer y a honrar la autoridad, pues les estamos enseñando parte de lo que esto significa y a formar en ellos su carácter. ¿Okay? Eso es algo mucho, muy necesario. Pero vamos a seguir avanzando porque si no, se va a enfriar. Número 2. Entonces, el llamado a los padres a formar el carácter de los niños, a coadyuvar con Dios en la protección de los niños. En su misericordia el Señor ha querido hacernos colaboradores de muchas cosas que hace en este mundo. Incluso dice Pablo que también nos hizo colaboradores, confió en nosotros para que compartiéramos las enseñanzas de las Escrituras a todas las gentes. Él pudo haberlo hecho de otra manera, pero dijo, ¿sabes qué? Los voy a encargar a ustedes. Y así es como la iglesia a través de los siglos ha estado llevando el mensaje de la palabra pues, a todos los lugares, ¿no? Bueno, en el caso del hogar, a los papás les ha confiado este punto. La protección de los niños. Él los protege sin duda en medio de todo lo que puede pasar. Pero nosotros como padres tenemos algo que ver allí. Por eso vamos a poner allí una serie de cosas. Porque es apropiado, vamos a poner en el inciso A. Es apropiado, lo propio. Miren lo que dice el pasaje que tienen ahí del apóstol Pablo, Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eso es lo correcto. Es lo correcto para este mundo. Definitivamente, porque creo que si hemos tenido de repente contacto con algún niño que es irrespetuoso, nos damos cuenta cómo es lo apropiado para este mundo. Y también es lo apropiado en relación a ellos, si están en medio de un círculo de cristianos, pues es lo apropiado en ese sentido, ¿no? Como creyente en el Señor.
Eso es básicamente lo que va representando eso que dice Colosenses capítulo 3, verso 20. Esto agrada al Señor, ¿verdad? O sea, eso estará relacionado con esto que estábamos ahorita celebrando en el bautizo de Saraí. Es la señal que recibe de que ella pertenece a un pueblo diferente. La palabra santo significa diferente en este contexto. Entonces, diferente es lo que tiene que ser cada creyente de lo que a veces vemos en general en aquellos que no tienen nada que ver con Dios. Y obviamente, pues un niño que no obedece y honra a sus padres está desagradando a Dios. Eso es algo muy necesario que consideremos siempre aquí, porque no nada más es lo que pasa en este mundo, ¿okay? Es lo que pasa en relación con Dios y en relación a la eternidad. Está viviendo en desobediencia a la voluntad de Dios cuando ese marco se da. Inciso B, porque es productivo. Fíjense, voy a regresar a Efesios capítulo 6. La primera parte que ustedes anotaron tiene que ver con lo que dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Verso 2, honra a tu padre. Ese mandamiento es, acuérdense, este está en Éxodo, es un mandamiento del Antiguo Testamento, para que vean que eso no ha cambiado. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento, pero observen lo que dice allí también, ahí en sus Biblias, si les gusta subrayar, eso es algo. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Sí? Sí, estamos ahí en Efesios capítulo 6, verso 2. ¿Ya lo vieron? Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Entonces, por eso anotamos que es productivo. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Si honras a tu padre y a tu madre, ojo, ¿por qué es productivo? Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Okay? No sé si recuerdan ustedes a jóvenes de la Biblia que honraron a Dios, que honraron a sus papás y que los vemos pues también con consecuencias de eso. ¿Sí recuerdan alguno? Muy bien, Isaac. Miren, ya están saltando. Se están saltando uno del Génesis. Daniel, muy bien. Casi sale. También empieza con J, pero no es José. José el soñador, ¿se acuerdan? Es una de esas personas que los vemos con una bendición especial de Dios. ¿Qué reconocían? Ellos tenían gente a su alrededor, y de hecho en las circunstancias en que estaban eran paganos. Todos los que estaban a su alrededor, sus jefes, sus autoridades, todos eran paganos, y algo veían de especial siempre en ellos, ¿se acuerdan? Siempre veían algo de especial en esos muchachos. Bueno, eso es lo que tiene que pasar. Y en ese sentido es productivo, porque pues también en vista de eso es que iban asumiendo o les iban dando responsabilidades. Tantas que hasta la que le dieron a José, acuérdense que salvó a toda su familia de morir de hambre cuando se desató el hambre en la tierra en aquel tiempo. Bueno, entonces es productivo, bendice al niño, lo bendice de veras cuando es grande. Ay, de veras. ¿Sabes? Me estaba acordando de un muchacho que me dio mucha tristeza porque un domingo estábamos con su familia, lo llevaron, él era rebelón. Su mamá estaba empezando en la fe
Y pues lo llevó, quién sabe cómo lo llevó, cómo es que accedió, a lo mejor por el hecho de lo que había pasado, había terminado su carrera y pues quiso la mamá que diera gracias. Y lo llevó a que diera gracias. Pues él no dijo nada, ¿verdad? La mamá era, pues gracias a Dios porque terminó su carrera, había terminado ya la universidad. No sé si te acuerdas de él en Belén, fue en Belén. Eso pasa en la iglesia de Belén, la iglesia de Belén, son muchos años. El domingo hacemos eso, el martes me habla, lo habían matado. Era peleonero. Y a veces no sabe uno con qué se va a pasar. Entonces, pero así, cualquier persona agarraba y se ponía así. Tuvo un problema de tránsito. Ya saben ahí de los que no faltan, ¿no? Tienes de mente o cosas así, empiezan a hacerse de palabras. Una de las personas que estaban ahí sale y vamos, así lo mató. ¿Qué es lo que nunca aprendió? ¿De dónde vino ese tipo de actitud y de contesta las cosas y ponte así? O sea, ¿de dónde? ¿Se fijan? Así es que esto de larga vida, no crean que está, dice Proverbios que la vara es para la espalda del necio, así como el cabestro es para el asno, dice, y el fuerte para el caballo, dice, la vara es para la espalda, va a tenerle alguna consecuencia siempre. ¿Y de dónde viene la necedad? ¿Se acuerdan que vimos eso de Proverbios? El corazón del muchacho está lleno de necedad. Es algo que tiene que irse corrigiendo desde abajito, porque tarde que temprano eso lo va a percibir. Entonces es apropiado, es productivo, es protector. ¿Por qué es protector? Pues ya comentamos un poquito de esto. Y finalmente es preparatorio. Es preparatorio. Miren lo que dice allí el profeta Malaquías: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, dice, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Bueno, y dice más, ¿verdad? Allí es el pasaje. Pero la cuestión aquí es lo que está mencionando el Señor. El hijo honra a su padre. Hay algo muy relacionado. ¿Cómo vamos a enseñar, parte de lo que vamos a enseñar a nuestros hijos es a honrar al Señor, a darle honor al Señor? Entonces, esto es algo que necesitamos tener en cuenta, porque esto lo van a tenerlo mucho de casa, y por eso también les mencionaba al principio que si nosotros no les ponemos algo en su mente, van a recibir un montón de otros lados, de todos lados. ¿Okay? Esa cabeza no se va a quedar sin nada. Si no nos ocupamos de ellos, no es que algún día va a entender algo. No. Va a estar recibiendo. Y si no recibe lo correcto, pues va a ser complicado. Mucho de lo que les tenemos que dar tiene que ver con lo espiritual, con lo eterno. De alguna manera, el hogar cristiano puede dar muchas cosas si está, digamos, dentro de lo normal, dentro de lo sano. Acuérdense que los hogares, todas las familias pueden ser sanas, pueden ser, es como en las iglesias igual, ese conjunto de hermanos que lo componemos, podemos ser una iglesia sana, pero aquí estamos hablando de la familia nuclear. Puede ser sana, puede ser una familia no sana, puede ser enferma, puede ser una familia medio sana. O sea, el grado va a estar muy variable, ¿no? Dentro de lo sano
si hablamos de estar buscando cómo hacemos lo que Dios nos dice, pues se va a construir una familia sana y que puede traer a los miembros de esa familia pues mucha felicidad aquí. Pero eso no es ni siquiera lo máximo, lo más importante. Repito, porque mucho de lo que va a estarse construyendo allí tiene que ver con la eternidad, con cuestiones espirituales. Mucho de lo que está pasando allí, lo que están haciendo los papás es estar preparando a sus hijos para honrar a su Padre Celestial y para prepararlos para la vida eterna. Mucho más que aquí. Espero que sí le pongamos mucha atención, de verdad pongámosle mucha atención, porque a veces es, dolorosamente hay que decirlo, a veces es a lo que menos atención se le da. A veces los papás afanados que vayan a la escuela temprano, que estén tomando sus clases, etcétera, que aprendan esto y que aprendan aquello, pero no hacen el devocional con ellos, por ejemplo. ¿Saben ustedes lo que está pasando allí? No leen la Biblia con ellos, no oran con ellos. ¿Saben lo que está pasando allí? ¿A qué se le está dando realmente? Si pusiéramos una balanza, ¿para qué los preparamos? ¿Para este mundo o para la eternidad? ¿Qué es lo que nos está agobiando más? No debiese de haber desequilibrio, no necesariamente que estemos así, sino un equilibrio correcto. Pero no olvidemos, y no, pues es que, aquí todavía no tienen esos problemas. Pero luego cuando se hacen los informes, si la del Ministerio Infantil saca el récord, digamos, tiene 10 niños, y de repente hace una estadística, ¿cuántos papás hacen el devocional con sus niños? O las tareas que les encargan en el Ministerio Infantil, ¿cuántos los hacen? Y resulta que dices, de 10 niños tienes 3 papás que están haciendo eso. ¿Qué crees que piensas? Uno se va como condorito, de veras. Porque te está indicando a qué se le está dando prioridad. O sacan estadística de cuántos días estuvo en sus clases de la iglesia. Que no son, ¿cuántas horas se llevan de días de escuela? Un día de escuela, ¿cuántas horas son de un niño? ¿Como 6 horas? Un domingo que tienen una clase bíblica, ¿cuántas? ¿Son 6 horas? No, ¿cómo cuánto es? Dependiendo de la edad. Sí, ¿cuánto sería lo más? 15 minutos, 20 minutos. ¿Contra? 6 horas. Por día. Si se fijan y se fijan en el problema, o sea, hay que medir esas cosas y de veras prestarles mucha atención. Es preparatorio, hay que prepararla. Miren, cuando estamos haciendo énfasis en la cuestión de la obediencia a la autoridad de los papás, siempre que hay una lista en la Biblia sobre la gente que se empieza a hacer, que es mala y que, fíjense, en las listas, ahí tienen Romanos 1:30 y dice, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventa nuevas formas de pecar, y miren qué marcan ahí. Está dentro de eso. Dice a la otra carta, la carta a Timoteo, miren, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, o sea, bien egoístas, y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán, otra vez, ¿qué cosa? Y no considerar nada sagrado. Qué feo, ¿no? Bueno, ¿ya todavía aguantan su espalda? ¿Sí? Digo, porque todavía me falta un montón.
No, ya vamos a terminar. Vienen ahí a emplear el instrumento básico para preparar a los niños. A ese es a que queríamos llegar con todo lo demás. Emplear el instrumento básico para preparar a los niños. Primero, asumiendo la autoridad delegada por Dios. Los papás tenemos que considerar qué es eso. Claro, acuérdense de que estamos hablando de papás y niños chicos, ¿verdad? Dependientes de uno. Acuérdense ya cuando están en casa, pues todavía ahí tenemos que, ¿verdad? A veces se tardan para salirse de casa. Pero estamos hablando ya cuando ya se casaron, entonces ya es harina de otro costal. Ahí ya tendremos tiempo de esperar un poco de eso, de aconsejar, podemos, pero ya no interferir, por ejemplo, ya no nos toca, ya es su asunto. Pero en este punto recuerden de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces la autoridad, Dios delegó autoridad. Miren, puse hasta mero bajito en sus notas, deben de verlo. Acá no va a aparecer hasta el final, 1 Corintios 11:3, como está ahí en sus notas. Pero esa es una forma en que Dios dispuso el hogar. Dice, hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo, fíjense bien, cómo está ahí presentado el plan de Dios para administrar, en ese caso, cómo hay una serie de delegaciones de autoridad. Entonces la autoridad del hogar ahí está presentada en 1 Corintios 11:3. Suena muy fuerte en estos días eso de que la cabeza de la mujer es el hombre, ¿no? Pero ¿se acuerdan lo que les dije de 1 de Pedro 3:7? El hombre que debe ¿qué? Honrar. ¿Saben lo que eso significa? Así es que nunca va a significar que el hombre se pase, que abuse, porque que honre, eso es lo que dice, si entendemos nada más esa palabra, que honre, jamás tendría que hablarse de abuso. ¿Ok? Y también debemos entender esa cuestión de la delegación. No hay inferioridad porque haya subordinación a algo, no hay ese tipo de cosas. El hijo no es menos que el padre, hablando de la Trinidad. El hijo está sujeto al padre, es lo que él dice: yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Y por eso era menos que el padre. No, el Espíritu Santo está subordinado al Hijo y al Padre en la Santísima Trinidad. No hay nada de inferioridad en ese sentido. Ok, tenemos una delegación y un papel que cumplir, un rol cada quien, en cada lugar. Esto es también un tema muy amplio, pero nada más notemos eso. Lo que no significa es importantísimo, porque a veces entenderlo mal nos puede llevar a extremos que no son bíblicos, de los que jamás van a presentar lo que la Biblia dice. Un hombre que abuse de su esposa, eso no es una cosa que a Dios le agrade jamás. De hecho, si se acuerdan, 1 de Pedro 3:7 dice que el hombre, Dios ni siquiera le escucha sus oraciones si está abusando de su esposa, si se está pasando. Así dice. Y si no, repasen lo 1 de Pedro 3:7. No un pedacito dijo así de rápido. Si hay una mujer llorando por causa del esposo, dices, ni crean que está oyendo lo que Dios, cuando se dirige a Dios. Malaquías capítulo 2 dice, ustedes están diciendo, dice el profeta Malaquías, les habla a los varones, están diciendo, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué no acepta mis ofrendas? Te voy a decir por qué: por lo que estás haciendo con tu esposa. Malaquías capítulo 2. Así es que así de delicado es. Bien, entonces, asumiendo la autoridad delegada por Dios, ya vimos cuál es la autoridad en el hogar. Pues en el caso de los papás o los padres, ¿verdad? Y tienen que enseñar a sus hijos a caminar en obediencia. Después están las autoridades civiles,
Las autoridades sociales, hay muchas autoridades sociales, los maestros de la escuela, que ahorita tienen muchas quejas porque los niños son una barbaridad. Sufren mucho los maestros, hay muchos maestros en la iglesia y vienen luego las pláticas. Apenas estaba una maestra haciéndole la tarea, esto estoy hablándoles de esta semana que pasó, estaba haciendo la tarea de una alumna. ¿Saben por qué estaba haciendo la tarea de una alumna esa maestra? Porque la mamá se pone histérica. Y la directora le dijo, hazla tú, por la forma en que reacciona la mamá. Porque la niña no las hace. ¿Se fijan cómo terminó ese asunto? Ya no terminó ni siquiera en la casa, ahora hasta la maestra es la que tiene que... Ni la mamá es la que lo va a hacer. Todas esas autoridades son cosas que se tienen que ir enseñando a las autoridades de la iglesia. Miren los textos que tienen ahí en sus notas. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegar. Bueno, desde el Romanos 13, esa no la leí. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. La autoridad que tienen los papás, ¿saben de dónde viene? De Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. 1 Timoteo 2:2. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Todas las autoridades. De ahí no nos pensemos nada más en policías, jueces, etcétera, etcétera. Los papás tienen autoridad en su casa para que tengamos, ¿qué cosa? Paz y tranquilidad. Si en la casa hay anarquía y desorden, pues es por este asunto. Y llevemos una vida piadosa y digna. Hebreos capítulo 13, verso 7. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Obviamente, porque están enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? No lo que se les ocurre. Eso es importante también que lo tengamos. Vamos al inciso final. Ejerciendo la autoridad delegada por Dios. Entonces uno es asumir que Dios me ha dado ese papel y también de eso me va a pedir cuenta, y la otra es ejercerla, la autoridad delegada por Dios. Aquí es donde creo que necesitamos recordar cómo se ejerce esto. Fundamentalmente, no nada más es una cuestión de ordenar y decir qué hacer y eso. Está sabido, hermanos, esto es un hecho, que la mayoría de lo que aprendemos, más del 60% de lo que aprendemos en la vida, lo hacemos viendo a alguien más que lo hace. Y esto no crean que es la excepción en la casa. Fíjense que, ¿sabían ustedes que la manera en que mamá reacciona con papá se lo está enseñando a sus hijos? Y viceversa, la forma en que papá, y eso debe darse cuenta uno, porque a veces nuestro modelo no fue el mejor, tiene uno que darse cuenta, chispas, traigo ahí cargando un paquete que no me toca, ¿no? O que no está tan bueno. Tenemos que detectarlo, pero solamente lo vamos a discernir cuando vemos la palabra de Dios. ¿Qué es? Porque lo aprendemos. Por ahí nos enteramos de alguien que cuando se peleaba con su esposo, sacaba los trastes. Iba ahí a los estómagos y se los empezaba a aventar así, cacerolas, vasos, todos se los empezaba a aventar. Así es que le salía caro ponerse mal. Pero al ver hacia atrás qué había pasado, ¿qué creen? ¿Quién creen que lo hacía? ¿De dónde creen que lo jaló? Su mamá hacía lo mismo con su papá. Y creyó que así era como se resolvían los problemas. Aventándole la vajilla cuando se enojaba. La mayoría de lo que aprendemos, lo aprendemos en
Entonces necesitamos conocer lo que Dios dice para que eso sea lo que enseñemos. No se empiecen a dar recodazos, En fin, hermanos, tengamos en cuenta eso. Vamos a cortarle aquí porque si no, de hecho ya me estuve dando a pasos agigantados. Nos falta aquí, pero tengamos en cuenta eso. No se pierdan el estudio de la semana. Los que tienen si alguno que viene de visita y viene de lejos puede pedir lo que se los manden por WhatsApp, los estudios que se dan para que refuercen, para que repasen. Todas estas son como van a ser en este periodo como 7 estudios en los hogares sobre la familia, y ahí pues con calma también ustedes repasan las escrituras ahí en casa, pueden con calma ver cada parte de la Biblia que está citada y cómo Dios nos enseña para nuestra vida ahorita. Y de verdad, pues si queremos honrar al Señor en el lugar que Él nos permite construir, no lo podremos hacer de otra manera más que leyendo la Escritura, más que viendo sus instrucciones. Miren lo que hace ratito encontré. Mi bautizo, dice, fue el de Isaí, el chiquilín. Bueno, así es que usted esta Biblia de seguro. Les invito a que se pongan de pie para que oremos. Padre Celestial, te agradecemos que nos das la bendición de estar reflexionando aquí sobre la vida familiar, Señor, y tus designios al respecto. Que siempre, Padre Santo, que te hacemos caso, sabemos que es para nuestro bien, para nuestra bendición. Y Padre bendito, pues ahora venimos ante ti también para rogarte que nos des de tu Hijo Jesús, porque no somos suficientes en nada, Señor. Necesitamos alimentarnos de Él para que podamos llevar a cabo el papel que tenemos en la familia, sea como papás, sea como hijos, sea como hermanos. En cualquier posición que tengamos, Padre Santo, necesitamos tu dirección, necesitamos tu bendición, necesitamos alimentarnos de nuestro Salvador, para que Él sea en nosotros, Padre Santo. Y por eso te agradecemos que tú nos des la oportunidad hoy a los que, Padre bendito, has rescatado, a los que has limpiado con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Te agradecemos la bendición que tenemos de venir a tu mesa y participar, Señor, del sacramento de la Santa Cena instituido por nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que en nosotros no hay dignidad alguna, Padre Santo, para venir y participar, y por eso te agradecemos que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos recibir esta invitación, Señor, y estar delante de ti. Gracias por su obra por nosotros, gracias por su vida perfecta, que nos da la perfección que no tenemos, gracias por su sacrificio en la cruz, que nos da el perdón necesario, Señor, de todos nuestros pecados para que podamos libremente acercarnos a ti. Gracias por su resurrección gloriosa, que Padre Celestial es lo que declaró de manera definitiva que tenemos vida en Él. Te rogamos, Padre, que tú estés con nosotros en este momento. Te rogamos que apartes estos elementos de su uso común y los uses en nosotros de manera sacramental. Te rogamos que esa sangre preciosa limpie toda impureza, toda inmundicia en nosotros, Señor.
y vengamos a tu mesa por obra tuya con toda limpieza. Bendice, Padre Celestial, a todos los que van a participar ahora, y también bendice a los que no lo vayan a hacer, Señor, cuyas razones pues tú, Señor bendito, las has de conocer mejor, pero te rogamos que a ellos sientes en su corazón el deseo, Padre Celestial, de conocer bien lo que este momento significa, y también, Padre, el que en algún momento cercano pueda participar. Bendice, Padre Santo, este momento entre nosotros. Te agradecemos que nos das esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.